Impacto Ambiental, un programa enfocado en el análisis, la educación y la discusión sobre la realidad ambiental y social del país y del mundo, con la conducción de Francisco Bustamante Romo Lerú. Impacto Ambiental. Amigas y amigas de Telesucesos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Impacto Ambiental. Soy Francisco Bustamante Romo Lerú y el día de hoy vamos a conversar sobre una de las industrias más importantes para este país, como es el sector textil, y conoceremos los diferentes compromisos y acciones que han implementado para mitigar los impactos ambientales que esta actividad genera a lo largo de su cadena productiva. En ese sentido, conversaremos con mi invitado sobre algunas iniciativas desarrolladas por el sector, tendientes a la disminución, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, a la búsqueda de la eficiencia energética y también una producción más limpia. Pero antes de presentar a mi invitado, quiero agradecer, como siempre, a Think Green Ecuador y sus productos 100% biodegradables por hacer posible la realización de este programa. Ahora sí, conoceremos al invitado del día de hoy. Él es Javier Díaz Crespo, se graduó en la Universidad San Francisco de Quito en Administración, tiene 2 diplomados, uno en Negocio de Exportación por el TEC de Monterrey y otro en Gobernanza en el IDE Business School. Además cuenta con un MBA en esta misma institución. Ha ocupado varios cargos en diferentes empresas y corporaciones como expresidente y fundador de la Corporación de Estudios Estratégicos CESTRA, ex miembro del directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, ex gerente administrativo y de operaciones de Zona Franca Metrozona, es miembro del directorio de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones Corpey y del Comité Empresarial Ecuatoriano, y en la actualidad es presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, AITE. Bienvenido, Javier, al programa, un gusto tenerte aquí. Y justamente uno de los objetivos del programa es dar a conocer las diferentes iniciativas y proyectos en temas de responsabilidad social. Y me interesa mucho saber, a nivel de la asociación que tú presides, qué tipo de proyectos en este sentido han logrado implementar en este tiempo que has estado en la asociación. Entonces, nuevamente, te agradezco muchísimo por tu presencia. Muchas gracias también, Francisco, por la invitación. Realmente es muy interesante hablar de estos temas porque, claro, el sector textil, el sector de la confección, siempre, como cualquier actividad fabril, como cualquier actividad manufacturera, siempre están en el ojo del huracán en los temas de responsabilidad social y en particular en los temas ambientales. Somos un sector que tiene, y hay que empezar por ahí, que tiene diferentes procesos productivos y por ende diferentes potenciales impactos en el tema ambiental. No es lo mismo una actividad de confección, que es un impacto bajo o que puede generar un impacto bajo, versus una actividad donde hay un proceso húmedo, como pueden ser los acabados textiles, donde en principio hay un impacto mayor. Y cada uno de esos eslabones tienen distintos manejos. Nosotros en la asociación hemos hecho varios programas de producción más limpia, varios programas de eficiencia energética, varios programas que procuran justamente ser mucho más efectivo en el uso o eficiente en el uso de los recursos, que a su vez hagan una reducción de emisiones a la atmósfera. Entonces, tenemos varias actividades. En los últimos 20 años se han hecho muchísimas inversiones en el mundo textil para mitigar impactos ambientales, y eso es algo positivo. Hay que reconocer que las inversiones no son baratas en este rubro, más bien al contrario, son bastante inversiones caras, importantes, bastante caras. En muchos casos son inversiones que no le generan valor a la actividad productiva en sí, son para cumplir más bien con la responsabilidad del empresario que se tienen que hacer. Pero a la larga son inversiones que se han venido haciendo, como digo, al menos en las últimas 2 décadas, de forma consistente, continua, por parte obviamente de la industria formal, de la industria regulada, porque también hay los que no lo hacen, y esos son los que están afectando en general al ambiente y a la producción. Cuéntame una cosa, ¿cuáles son las principales preocupaciones que ustedes tienen como asociación respecto a la problemática ambiental actual que estamos viviendo en la actualidad? A ver, realmente, primero está el tema de los recursos, es decir, nosotros somos dependientes de recursos que a la final son recursos que pueden en algún momento terminar de existir. Me refiero al agua, me refiero a los combustibles fósiles, me refiero a la energía eléctrica, sobre todo a la hidroeléctrica, que al final está vinculada al agua. Son recursos que tenemos que cuidar, evidentemente, y que también tenemos que irlos cambiando. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho ese
correcto manejo de nuestros recursos para la producción. Y por el otro lado, la otra gran preocupación es cumplir con las obligaciones que tenemos legales por un lado y con la sociedad y con los clientes en general en estos aspectos. Entonces ahí entramos a temas de cumplir correctamente con nuestras emisiones a la atmósfera, cumplir correctamente con nuestras descargas líquidas, cumplir correctamente con el manejo de nuestros desechos, manejar correctamente el tema del ruido, las vibraciones, que a la final son los distintos rubros en donde puede una industria textil generar impacto. En este sentido, ¿cuáles son los mayores impactos que genera la industria textil sobre el ambiente? Volviendo a lo que decía al inicio, hay que separar, ¿no? Y me voy a concentrar en la actividad donde no hay ningún impacto, que sería la actividad de hilatura y tejeduría, que no llega a procesos de acabado, y la actividad de confección. Ahí principalmente el manejo de desechos sólidos suele ser lo más importante, y algo la eficiencia en el uso de energía eléctrica y de combustibles fósiles. Después, si vamos a la parte húmeda del proceso textil, que es donde ahí sí se utiliza agua, donde se empiezan a utilizar químicos, colorantes, etcétera, gomas, ahí es donde ya el manejo es mucho más complejo, mucho más delicado, y donde estos proyectos que hemos impulsado de producción más limpia, de eficiencia energética, nos han permitido ir reduciendo nuestros parámetros de contaminación. No nos olvidemos que el Ecuador, en su legislación ambiental, Quito, en su legislación específica, en su ordenanza ambiental, es bastante estricto. Ecuador es muy estricto, Quito es más estricto incluso que hasta países europeos. Ni se diga, si nos comparamos con los asiáticos, somos mucho más estrictos. Nuestras empresas, las que están en la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, cumplen los parámetros, tienen sus planes de manejo ambiental, cumplen con las auditorías, cumplen con las caracterizaciones permanentes. Entonces, es un sector que es consciente que genera un impacto, por ende, tiene que mitigarlo o minimizarlo al máximo. Y hemos logrado realmente, sobre todo en lo que es el manejo del agua, hemos logrado, en las empresas del sector, hemos logrado reducir enormemente, incluso estamos en muchos casos por debajo de los parámetros exigidos, lo cual, además de que nos reduce costos, también nos pone muy bien ante el ambiente y la sociedad. Eso te iba a decir, porque estaba un poco investigando y dicen, según los expertos, que el manejo de aguas residuales viene a ser un problema importante de la industria textil. Así es. ¿Nos puedes explicar un poco de qué se trata de esto de las aguas residuales y qué están haciendo o cómo están implementando para tratar justamente este tema? Aclarando que no soy un técnico en la materia, supuesto, obviamente, pero en el conocimiento general, obviamente, nosotros tenemos en los procesos húmedos que se utilizan en el sector textil, que son generalmente, como decía, los de los acabados, el momento que el agua entra en contacto con sustancias químicas, colorantes, etcétera, se contamina. Nosotros, para evacuar esa agua, sea a la alcantarilla o a una fuente de agua dulce, dependiendo de dónde está la ubicación de la fábrica, hay zonas donde todavía no hay alcantarillado industrial, el empresario debe tratar el agua antes de la descarga. ¿Cómo la trata? Con una planta de tratamiento. Y ahí es donde empiezan las inversiones. Nosotros tenemos empresas, según la envergadura o el tamaño de la planta de producción, que han tenido que hacer inversiones que van desde los $100,000 hasta inversiones que superan los 2-3 millones de dólares en únicamente manejo del agua residual. Entonces, hay distintas tecnologías que se han desarrollado en el mundo. Se utilizan tratamientos biológicos, tratamientos químicos, incluso tenemos una empresa que todavía utiliza un tratamiento de agua bastante interesante que es vegetal. Es decir, hay muchas formas de electrocoagulación, ozonización, la verdad que hay distintas técnicas para hacerlo, ¿no? Una vez que ese tratamiento está correctamente implementado, se toman las mediciones para ver si se cumple con los parámetros. Y ahí se procede a la descarga, a la descarga a la alcantarilla o a la fuente de agua dulce. Ahora, ¿qué pasa en muchas empresas hoy también? Hay que decirlo, la reutilización ha pasado a ser algo también bastante común. Porque claro, decía, es un recurso escaso a la larga y aparte hay que minimizar costos también, ¿no? O sea, hay que reducir costos. Entonces la reutilización ha empezado a ser algo muy común y también el cambio tecnológico nos permite que ahora necesitemos menos agua para los procesos principalmente de tintura. Entonces sí ha habido una evolución en todos estos aspectos, en el tratamiento en sí y en el uso que se le da y el reuso que se le da al recurso agua.
Entiendo que como asociación están impulsando algunos proyectos, ¿no es cierto?, como mencioné antes. Y uno de estos es la disminución de los gases de efecto invernadero y la consecuente huella de carbono. Así es. ¿Nos puedes explicar de qué se trata este proyecto? Sí, esta es una iniciativa que surgió precisamente en la asociación, en la IT. Como decía, todas nuestras empresas están reguladas, tienen sus planes de manejo ambiental, han hecho muchos procesos de producción más limpia, eficiencia energética, ya han cumplido en general con eso. Entonces, el siguiente paso que hemos visto como importante, necesario, es el tema de la carbono neutralidad. Para llegar a la carbono neutralidad tenemos que arrancar con la medición. Entonces, este año estamos empezando con un proyecto piloto, son 7 empresas, está casi seguro que va a entrar una octava, digamos que sean las 8 empresas que van a empezar a medir su huella de carbono para posteriormente, es un proceso que puede tomar hasta 3 años, reducir la huella y finalmente es imposible llegar a huella cero si estás activo en la producción, es imposible, la única forma sería cerrando la fábrica. Entonces, el momento que se llegue a reducir al nivel máximo de reducción que pueda una empresa, se entrará ya a lo que sería la compensación. Para llegar a la carbono neutralidad, esa compensación hay que evaluarla, hay distintas alternativas, una de ellas es los sembríos forestales, por ejemplo. Entonces, la intención que tenemos de la asociación es lograr que nuestras empresas consigan la certificación de carbono neutro. Eso, además de todo, nos va a poner también, de alguna manera, como un sector muy atractivo para el mercado externo. El mercado europeo, por ejemplo, exige que mira mucho. Exacto. Entonces, es un proyecto ambicioso, pero que nos va a tomar tiempo, pero que creo que va en la línea, precisamente en la línea de responsabilidad que tiene un sector que es consciente que debe ser muy cuidadoso en su actividad productiva y muy cuidadoso en los efectos de esa actividad. ¿Y cómo sería este proceso de medición? ¿Tienes conocimiento? Este es un tema que se maneja con unos parámetros técnicos. Se empieza desde elaborar un mapa de la actividad productiva. Entonces, básicamente se va proceso por proceso mapeando dónde están los recursos que se utilizan en combustible, en agua, en electricidad, insumos, etcétera. Se hace ese mapa y se empieza a evaluar dónde están las emisiones de cada línea de proceso. El momento que hay unas fórmulas de por medio, el momento que se tiene todo eso levantado, se hace el cálculo. Obviamente tenemos contratados asesores especialistas, certificados internacionalmente, empresas con más de 2, casi 3 décadas de experiencia, que son incluso empresas carbono neutro en el Ecuador, que nos están asesorando. Se logra la medición aplicando la fórmula y a partir de eso obtendremos un documento, un proyecto que se llama Plan Verde, cada empresa, ¿no? Ese plan verde es el que te va a dar las pautas o los pasos a seguir para lograr reducir al máximo tu emisión de CO2 y después tomar la decisión si llegas a la etapa ya de la parte de los sembríos forestales. Entonces, es un proceso largo. Es voluntad de la empresa al final terminarlo, eso sí es obvio, pero es un proceso largo y costoso a la larga porque sí requiere inversión. Requiere inversión, requieres especialistas, requieres incluso cambiar tecnología en algunos casos, pero es algo que lo tenemos que hacer y lo estamos haciendo. Otro proyecto que entiendo están promoviendo a nivel de la asociación es justamente el relacionado con la eficiencia energética. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata este proyecto? Sí, la verdad que este es un proyecto que ha tenido varias fases. Arrancó la primera hace ya muchos años. Conseguimos una cooperación europea, fue por lo menos 12 años atrás, y empezamos a hacer auditorías básicas en un grupo de empresas del sector para ver dónde estaban los desperdicios en el consumo de energía, sea energía eléctrica, sea energía a través de combustibles. Es decir, un poco evaluar dónde estaban nuestras ineficiencias en el uso de esos recursos. Y a partir de eso, implementar ciertos cambios. Ese proceso nos llevó a realmente... nos llevó a que las empresas que entraron en el proyecto, que fueron muchísimas del sector, logren unas eficiencias muy interesantes y muchas de ellas incluso decidieron tomar cambios ya disruptivos que fueron cambios tecnológicos. Entonces fue un proyecto que empezó, como digo, hace ya mucho tiempo. Nos ha llevado a bajar nuestro consumo eléctrico, especialmente es donde más impacto hubo. El segundo rubro donde fue muy positivo fue en el consumo de diésel y búnker. Nosotros somos un sector que utiliza esos dos combustibles para calentar los calderos. Entonces ha ayudado a ser más eficiente y ha ayudado a ser también más limpio, ¿no? Nos ha llevado a esas dos cosas ese proyecto.
Entonces ya hemos hablado de la huella de carbono, de este otro proyecto de la eficiencia energética, que me parece muy interesante. Y ahora te quiero preguntar sobre el manejo de residuos, que entiendo que ese es otro grave problema, digamos, con el que se enfrentan como asociación, ¿no es cierto? Precisamente. ¿Cómo se manejaban antes los residuos y cómo se manejan ahora, luego que has estado en la asociación? Yo creo que hay que decir que, claro, la legislación también nos va empujando a ir a implementando cosas que mejoren el manejo de nuestros residuos. Nosotros tenemos dos tipos de residuos, tres, unos que son los residuos comunes que se generan en cualquier actividad prácticamente, otros que son los especiales y luego están los peligrosos. Los peligrosos generalmente son los que están vinculados a la parte de tintorería. ¿Y qué suele ser normalmente eso? Un lodo, ¿no? Un lodo producto del asentamiento, el momento que ya se termina el proceso de tintura, el asentamiento de los productos que se incluyeron en ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho nuestra industria? Ha buscado primero proveerse de químicos, colorantes, insumos en general ambientalmente amigables. Menos nocivos. Para que el lodo deje de ser peligroso y pase a ser solamente un residuo especial. Y después con el residuo especial tenemos un proyecto con una empresa, un gestor ambiental, bueno, no es un proyecto, es ya una realidad realmente de varios años, una empresa, un gestor ambiental que nos retira ese residuo y lo trata. Lo trata hasta su disposición final para evitar que haya cualquier grado de contaminación, especialmente en el suelo. Entonces, ese es uno. El otro, que ya es de iniciativa más individual de ciertas empresas, es cómo hacer que ese lodo tenga un uso. Y algunos han logrado, en función de investigaciones que se han hecho incluso en otros países, han logrado generar, por ejemplo, materiales de construcción. Porque a la final se reutiliza. Se reutiliza. Termina siendo, por ejemplo, es casi como hacer un ladrillo, ¿no? Usar ese lodo te permite hacer un bloque, más que un ladrillo, un bloque. Pero bueno, ha habido varias iniciativas en esa línea. Y después, con los desechos comunes son los que generalmente se destinan a los rellenos sanitarios a través de, en nuestro caso, las empresas de recolección de basura municipal, que son los que se llevan esos desechos. Pero ha sido bastante chévere esta dinámica de ver cómo las empresas, más allá de lo que la ley les exige, cómo han ido cambiando un poco su dinámica para reducir la peligrosidad del desecho sólido. Eso entendía, que los desechos provenientes de la industria textil son bastante peligrosos en general. Por eso hacía la aclaración, o sea, si nos remontamos a décadas atrás, donde prácticamente no había controles y donde los químicos eran lo que eran, donde había plomo, zinc, cosas así, evidentemente tenías un lodo sumamente peligroso, claro. Sumamente peligroso. Hoy ya no tienes eso en las empresas formales, no lo tienen, se proveen de insumos certificados que no tienen ese tipo de metales, etc. Entonces ya tienes un lodo que lo tienes que calificar obviamente, pero que hasta aquí todos han pasado la calificación de que ya no son peligrosos. Ese ya es una evolución importantísima, porque no podemos ocultar la realidad, es decir, hay un desecho, ese desecho tiene que ser bien tratado. Uh-huh. Ese es la obligación del fabricante, es tratar bien sus desechos, no es tratar de reducirlos, pero sobre todo tratar de manejarlos correctamente una vez que el desecho ya va a disposición. Y si es posible, reutilizarlos. Y si es posible, reutilizarlos. En la medida de lo que se pueda, se reutiliza. Otra pregunta que quería hacerte es si es que la asociación como tal impone algunos requisitos para que las empresas que quieran formar parte lo puedan hacer. Me refiero a requisitos de carácter ambiental. ¿Tienen ustedes implementado? Es una muy buena pregunta. Lo que nosotros sí tenemos como una regla de valores y principios dentro de la asociación, incluso tenemos un código de ética en la asociación, es que para que una empresa sea miembro de nuestro gremio, que por cierto debo decir, la afiliación es voluntaria o la solicitud de afiliación es voluntaria, para que sea miembro, para que sea aceptado como miembro, debe cumplir unos mínimos parámetros. Dentro de esos mínimos parámetros está el correcto manejo ambiental y la forma de demostrar eso es tener un permiso ambiental vigente. Esa es la manera. Si aparte tiene certificaciones de cualquier tipo, mejor. Pero al menos que la autoridad ambiental local le haya emitido el permiso. Eso es importante. Entonces nosotros exigimos eso, igual que lo exigimos que estén bien en temas tributarios, laborales, etcétera, ¿no? Aduaneros. O sea, que realmente demuestre ser una empresa que está cumpliendo los parámetros mínimos legales que tiene que cumplir una compañía. Y es así como hemos logrado más o menos representar a casi el 75% de la producción textil ecuatoriana y alrededor de un 40-45% de la confección.
No son muchísimas compañías, son cerca de 70 fábricas, pero son la parte formal que genera empleo formal, que cumple las reglas tributarias y que cumple las reglas ambientales. Claro, porque hay la parte informal que a la final... Que es bastante grande y nos hace mucho daño. Por supuesto. Y ya para ir finalizando la entrevista, ¿qué recomendaciones podrías dar tú a las empresas textiles para la disminución del impacto ambiental que se genera? Mire, a ver, la verdad, cada empresa tiene su realidad y a veces las recomendaciones ya puestos en la práctica son difíciles de implementar, Sí. ¿no? Pero por lo menos, o sea, lo que sí nosotros impulsamos es proyectos de producción más limpia y de eficiencia energética como mínimo para poder mejorar las condiciones productivas de la empresa. Hay que verle a este tema, hay que verle desde las dos aristas, ¿no? La arista responsable, pero también hay que verle desde la arista del retorno financiero que te genera aplicar un modelo de eficiencia energética o de producción más limpia. O sea, la empresa se va a ahorrar costos. Y eso, a la final, redunda en un mejor retorno para el inversionista. Entonces, lo mínimo que hacemos es tratar de meterlos en esa dinámica. Que no sea solamente cumplir la ley, ir un poquito más allá de lo que la ley exige. Insisto que eso a veces es más fácil decirlo que hacerlo porque los costos suelen ser altos. Pero tenemos un grupo de empresas, especialmente las que están con el proceso húmedo dentro de su fábrica, un grupo de empresas que están clarísimas en que si no lo hacen, salen del mercado por no lo van que a poder sea. exportar. No van a poder exportar, no van a ser competitivos o simplemente no van a tener permiso de operación. Pero por alguna de esas razones van a salir del mercado. Entonces, esa es la realidad y nosotros tratamos de, en función de esa realidad, ir impulsando estos proyectos. El de huella de carbono es uno de los que más nos entusiasma en el largo plazo por la certificación, ¿no? No vemos tanto que ahí vayamos a ganar en reducir costos, algo sí, pero no tanto, no se enfoca tanto a eso, pero en cambio se puede ganar un muy buen, yo diría, puede ser un gran paraguas comercial el tener una certificación de ese tipo en un sector textil latinoamericano que no lo tiene en otros países, ¿no? Ese es un avance que queremos impulsar. Javier, te agradezco muchísimo por haber venido al programa y no será la primera y última vez. No, espero verte pronto porque tenemos muchas cosas que conversar al respecto. Y bueno amigos, con ustedes nos veremos del próximo programa de Impacto Ambiental. Que estén muy bien.